Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otra clase de Pi. Acá estamos mejorando Hola Uruguay. nuestra actitud youtuber. ¿Cómo Acá estamos andan? con Jessica a mi derecha y Martín ahí abajo. No estoy Bueno, segura de que esto quede así, ¿eh? en la grabación sí queda así, sí, te lo aseguro. Tendríamos que sincronizar, ¿no? Como para hablarnos así, ¿no? Ahí está, ahí está. Pero no. Nos va a Bueno, llevar mucho tiempo esto. estamos Somos aprendiendo unos novatos aún. a esto de ser estrellas de la televisión. Las cámaras. Las cámaras. Bueno, hoy vamos a estar abordando un par de temáticas nuevas, básicamente una temática nueva bueno, que es bastante importante dentro de la grilla del primer semestre, así que vamos a hacer una introducción. Es un temita un poquito más largo que los que hemos venido viendo hasta ahora, pero bueno, de a poco le vamos a ir dilucidando las diversas cuestiones que hace a este nuevo tema. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. Ok, si la cámara me acompaña. Martín es el director de escena hoy. Estoy en los controles. Exactamente. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Perfecto, Martín. Ustedes me avisan cualquier cosa. Bueno, arrancamos. Haré. Hoy vamos a estar trabajando. Primero que nada vamos a estar haciendo una introducción a lo que tiene que ver en su estructura completa, digamos, un sitio web. Es decir, cómo funciona, no vamos a entrar en detalles, pero sí vamos a por lo menos a nombrar de qué manera funcionan las distintas partes de un producto web, y después vamos a estar agregando el tema de formularios, que era el tema que hacía referencia ahora al inicio, que es un tema bien importante porque es uno, digamos, de los hechos interactivos en un producto web más relevante, ¿no? En el cual hay también una interacción, digamos, con quien está del otro lado en el sitio, ¿no? Con el webmaster, con la empresa, con lo que sea, y también a través de otras cuestiones que se pueden realizar con los elementos de formulario. Para hacer estas observaciones iniciales, entonces vamos a empezar con los primeros conceptos. Martín, pase nomás. Perfecto. Vamos a hablar de interfaz. Es decir, cuando estamos hablando de un producto web, una de las cuestiones que más relevancia va a tener para nosotros es la creación de la interfaz. Es decir, el pienso y la creación de la interfaz, o por lo menos una de las etapas que implica la creación de una interfaz, ¿no? Y esa interfaz, ese elemento al que se le llama interfaz, es justamente donde se da el contacto entre el humano y la máquina, ¿no? Esa interactividad que hay entre el humano y la máquina se da a través de la interfaz. Ya que la máquina entiende un idioma y nosotros entendemos otro, la interfaz entonces oficia de mediador, de traductor, nos hace posible comunicarnos con esos ceros y unos que entiende la máquina y nosotros que entendemos, en este caso, español. Así que bueno, seguimos. Cuando hablamos de interfaz, también podemos tener en cuenta la sigla UI, que ya hemos hablado algo en clase, o la primera clase hicimos una mención al menos, con quienes tuvimos la posibilidad de estar en la primera clase, porque la interfaz de usuario, por ejemplo, de un sistema operativo, ¿no? Como puede ser cualquier sistema operativo que ustedes usen, o una página web o una app de celular, tiene una capa que se llama frontend, que es lo que vemos, es con lo que nosotros interactuamos, es como la propuesta interactiva de ese producto web, ¿no? Pero a su vez está como el motor debajo del capó, haciendo como un paralelismo automotriz, digamos, que es el backend, ¿sí? El backend es donde se procesan los datos. Es decir, nosotros trabajamos interactuamos con la interfaz, hacemos ese intercambio de datos y de información con la interfaz, interactuando con ella,
y todo eso se va procesando en lo que se llama backend. Entonces, diseñar una interfaz o pensar una interfaz, sin duda es un proceso que implica como estas dos partes, ¿no? Y implica como muchas especialidades juntas. Entonces, en un producto grande, no digo en un producto de mediano porte, que capaz que hay muchos productos hoy que nos ayudan a resolver el backend sin tener que tener un equipo especializado atrás y poder trabajar solo en el frontend sin preocuparnos por eso. Pero cuando es un producto muy específico, hace falta un equipo que se dedique a una parte y a otra. Nuestro centro de interés, digamos, en Pipe particularmente, es justamente el frontend, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es la propuesta de comunicación o de interacción que nos da el sistema? ¿Seguimos? Lo que hace el backend, como comentábamos recién, es ejecutar órdenes, bueno, funciones, entregar contenido, procesarlo, procesar los datos de un formulario, por ejemplo, gestionar las bases de datos, en fin. Estoy nombrando cosas que capaz que ustedes no todos tienen claro, capaz que algunos tienen algún conocimiento al respecto, pero bueno, lo importante es entender de que hay un lado de todo esto en donde se procesan datos, donde se guardan datos en una base de datos que después va a ser recuperada, por ejemplo, cuando ustedes ven en un sitio web o en un blog, ¿no? Que hay un artículo y hay comentarios, todos esos datos se van procesando en un backend. Se van trabajando a través de lo que sería una interfaz de gestión de ese sistema, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas como WordPress, que es bastante conocido, que ya tiene la parte del backend solucionada y también la del frontend, pero nosotros podríamos trabajar y personalizar sobre el frontend en un sistema como este que les estoy nombrando. Es decir, que ya hay muchos productos que nos resuelven esa parte del backend para nosotros como desarrolladores de frontend poder trabajar por encima. Pero si el producto es más complejo, digamos, ya es necesario un equipo de producción. Y, bueno, hay lenguajes de programación que se procesan como PHP, por ejemplo, Ruby, Python, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Martín, ahí, muy bien. ¿Ahí cambió? Perfecto. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? El frontend es el lado del usuario. Es lo que aparece en el navegador. Y es lo que se procesa en general, o en la mayoría de los casos, con estos lenguajes que traemos, en los cuales estamos internándonos en Py, ¿no? Es decir, HTML, CSS y JavaScript. Digamos que esos lenguajes son como los fundamentales para el desarrollo del frontend. Después hay otras cosas, pero en principio para lo que nos interesa a nosotros, esta es la básica de la generación del frontend. Tenemos la estructura, tenemos el diseño y tenemos la funcionalidad avanzada del sitio, ¿no? Podríamos prescindir de JavaScript, pero en el segundo semestre, ya les vamos adelantando, vamos a tener como una aproximación. ¿Por qué? Porque completa esa tríada. Completa la tríada en la cual nosotros tenemos todo lo que necesitamos para generar un frontend atractivo y que tenga una interactividad acorde a lo que el sitio requiere. Bueno, seguimos. Muy bien, entonces, ¿qué es la interfaz de usuario o la user interface? Sería eso, sería la suma de ambos mundos, digamos, del frontend, del desarrollo, el diseño web, y del backend, que es el desarrollo web particularmente. Y eso haría a toda la interfaz de usuario, ¿no? Por un lado, con lo que interactuamos, lo que se nos presenta, lo que dialoga con nosotros, y por otro lado, lo que hace posible este diálogo, que es el backend. Es decir, como dice acá mismo en la presentación, uno no existe sin el otro. Un Bien. Solo corazón. Un solo Es corazón. una relación Ahí de está el amor. solo corazón. La poesía visual que tiene esta presentación es impresionante. Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Bueno, muy bien. Entonces el spoiler alert, para que no digan que no les avisamos, hoy la solución completa del tema implica el front-end y el back-end, ¿sí?
Nosotros vamos a trabajar del lado del usuario, del front-end, ¿no? Nos vamos a dedicar a eso. Pero vamos a tener que relacionar de alguna manera ese accionar con el backend, ¿no? Para entender un poco cómo ese proceso de ida y vuelta de los datos, ¿no? Enviar datos, procesarlos y devolvernos los resultados de ese dato, ¿no? Muchas de las cosas que hacen ustedes hoy por hoy en Internet, es decir, como es registrarse en una página, enviar comentarios, lo que sea, todas las cosas que van haciendo, tienen este proceso implícito, incluso desde una app, ¿sí? Tienen este proceso implícito de enviar datos, procesarlos del lado del servidor y devolvernos esos datos para poder seguir interactuando en ese diálogo que hace al concepto de interactividad. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar con el tema que nos compete hoy, más allá de esta introducción. Así que le voy a dar el paso a la especialista en formularios de PAI, Jessica. Yo no sé de verdad no sé en qué momento me embanderé en esta causa, pero a partir de ahí siempre pasé a ser la especialista en formularios de PAI. Exactamente, exactamente. No es cierto. Nuestra especialista personal en formularios. Nuestra asesora. A nuestra asesora. Ahí va. La persona mala que cuando entregan los proyectos finales va a la página de contacto desesperadamente a ver cómo hicieron el formulario. Mirá bueno, el tema de hoy, mirá el formulario. La etiqueta de formulario acá. O sea que no se piensen que es algo como que queda así para atrás, ¿no? Como no, es la última página, puede no darse bola a esto. Ojo, no caigan en esa trampa. Ojo. Adelante, Jess. Vamos, Jess. Formularios. ¿No vieron? La parte del tema de formularios es rojo, que es mi color favorito. Exacto. Perfecto. Armado para vos, Jess. Estoy toda. Bueno, formularios es el tema que vamos a iniciar. Así que lo primero con formularios. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos a empezar entonces con formularios. Lo primero vamos a leer un poco qué es lo que dice la diapo. Nos está contando que dentro de lo que es una página web, normalmente hay un sector, normalmente en la página contacto, que aparece un formulario que nos permite introducir datos. ¿Por qué Marcos decía que este tema vincula frontend con backend? Porque es justamente el punto de unión. Es un lugar dentro de mi sitio web donde el usuario va a poder introducir información, enviar la información, que luego va a ser procesada por el servidor. Es un poquito el puntapié que une ambas cosas. Entonces, el formulario dentro de la página de contacto necesariamente va a tener ciertos aspectos visuales, cierto estilo de interacción que hacen al frontend, pero también va a tener que estar correctamente armado desde nuestras etiquetas HTML para que funcione en conexión con el servidor, para que el servidor, cuando reciba esa información, sepa qué hacer con eso. Entonces, por ahí dice la diapositiva, el formulario es una metáfora de un formulario en papel. Si lo que nosotros vamos a armar con etiquetas HTML son una metáfora de lo que vendría a ser un formulario que completamos a mano con un papel, por ejemplo. El usuario lo llena usando ciertas casillas que se van a hacer utilizando una misma etiqueta con diferentes tipos, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, que nos van a permitir generar casillas de selección, radiobotones o campos directamente para que el usuario introduzca algún, por ejemplo, nombre, apellido, una casilla de mail. Un ejemplo de utilización de los formularios, uno muy utilizado, es solicitar datos de suscripción, ¿no? Típico que aparece en algún lugar de alguna página web, suscríbete a novedades. Entonces yo pongo mi email y le doy enviar, y a partir de ahí me suscribo, o suscribir, mejor dicho. Pero si no, cualquiera que no tenga suscripción normalmente va a tener una página de contacto para que el usuario establezca ese vínculo con una marca, con una empresa, con una institución. Vamos a ver cómo es esa etiqueta entonces. La etiqueta es fácil en el sentido de que es form. Por suerte, en ese sentido, el idioma español nos ayuda, no es una palabra diferente a la que utilizaríamos
en español. Entonces vamos a utilizar la etiqueta form que tiene, como dice la diapositiva, etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Esto es bien importante. O sea, lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a introducir un formulario en un sitio web es arrancar con etiqueta form y acordarme de cerrar la etiqueta form, ¿ok? Si no, es como que no estoy dando cierre al formulario. Marcos, ¿quiere decir algo? Sí, quería decir que en ese sentido de apertura y cierre, que Sublime, porque hubo alguna consulta también, si ustedes en Sublime, cuando ya tienen un HTML guardado, ¿no? Es decir, cuando ya la página, cuando ya se reconoce ese documento como un HTML, si ustedes escriben form y apretan la tecla tabulador, ya les completa la estructura de formulario, es decir, le pone la etiqueta de apertura y la de cierre. Eso es una forma interesante en la cual nos asiste el editor para no tener ese tipo de errores que, bueno, que como ya saben, después puede devenir en otros errores. Quería acotar eso, nada más que me parece. Está perfecto. Está perfecto. La etiqueta form se parece en el sentido estructural a una etiqueta que vimos antes, que era la etiqueta que nos permitía generar listas. ¿En qué sentido? La etiqueta form, imagínenla como la que da inicio, la que dice acá empieza el formulario y acá termina el formulario. De la misma forma que teníamos la etiqueta UL o la etiqueta OL para decir acá empieza una lista y acá termina una lista. Pero para que el formulario se vea, igual que para que la lista quede correctamente visible, yo dentro tengo que poner otras etiquetitas. Entonces, solo con poner form, yo no voy a tener un formulario visible a los ojos del usuario. Ahora, ¿qué pasa? Si yo utilizo solo las otras etiquetas, las que van a venir en la siguiente diapositiva, sin colocarle la etiqueta form, entonces el servidor no va a saber cómo procesar esa información. Por eso la importancia de entender que esto es un tema que de alguna forma conecta el frontend con el backend. Abro el form, dentro voy a cargar un montón de etiquetitas y luego cierro el form. Vamos a ver un poquito qué otros atributos necesita esta etiqueta para funcionar de cara al servidor. Jess, meto un inciso ahí pequeño, y es recordar como la definición, volver sobre la definición, ¿no?, de HTML y pensar que es texto etiquetado. Lo que es imprescindible es etiquetar nosotros, que somos no seres pensantes, sino ordenadores que van a procesar información, etiquetar cada una de las partes. Acá estamos hablando de lo mismo. Lo que han dicho ustedes de abrir la etiqueta y cerrar la etiqueta, ¿no?, y todas las ayudas que podemos tener en esto, es porque estamos delimitando, estamos marcando que hay una porción de este texto, que por ahora son solo letritas, que es, en realidad, vale por un formulario. Nada, recordar la definición para entender eso de que es imprescindible etiquetar todo correctamente y que no van a ver nunca algo sin etiquetar. Eso. Siguiente diapositiva. Ahí va. Un atributo que necesitamos, porque no solo va la etiquetita form, sino que necesita de ciertos atributos y valores para conectar con esa información correctamente con el servidor, y uno de los atributos esenciales de esta etiqueta es action. ¿Ah? Como lo vemos por ahí en la diapo, dice, define la acción que debe realizarse cuando se envía el formulario. Por ejemplo, tenemos action, es igual, abrimos comillas, y dentro le colocamos... en este caso sería el nombre de una página que está construida en PHP, que es el gestor de esa información. Entonces lo que le estamos diciendo a nuestro servidor es, básicamente, que la información de este formulario la tiene que enviar a esta página de PHP, que es el que se va a encargar de gestionar qué hacer con esa información. Nosotros, por supuesto, que no vamos a profundizar en otros lenguajes, menos en esta instancia no vamos a hablar de PHP, pero sí queremos que sepan que dentro de esa página es donde va a estar el script gestor de la información y que necesariamente tiene que aparecer dentro de esta etiqueta. Así que ese es el primer atributo que vamos a utilizar. ¿Marcos? Levanto la mano por acá. Tiene un sistema de levantar la mano esto, pero la levanto acá. Quería aclarar cortito nomás para que no quede colgado que PHP es un lenguaje de programación que justamente se utiliza para procesar datos del lado del servidor. Es decir, va como en este caso en el form action, va la orden al action page.php y esa página no se nos va a mostrar nunca como tal, sino que lo que va a hacer es procesar esos datos, colocarlos en una base de datos y generar
Cualquier acción complementaria posterior, como por ejemplo una página de agradecimiento, lo que sea, después de ser enviado ese formulario, ¿no? Siempre vamos a tener un resultado HTML nosotros, HTML, CSS y JavaScript, pero se va a procesar, en este caso en un PHP, pero puede ser ASP, .NET, bueno, no sé. Pueden ser hay muchos lenguajes, Python de procesamiento. PHP es uno de los más comunes y además es un lenguaje open source, digamos, que es abierto, ¿no? A diferencia de ASP, por ejemplo, que es de Microsoft. Martín. O sea, a ver si entiendo bien, ¿no? O sea, Dale. que esta página no se va a mostrar, por más que sea como similar, ¿no? Como que imaginemos que eso puede parecerse como un enlace, no lo es. O sea, es un enlace, No. pero no es un enlace a una página que yo vaya a poder navegar ni que tenga que hacer, ¿no? Y creo que también, sí, a ver si vengo entendiendo bien, estamos hablando que en esta relación del front-end y back-end, y que nosotros vamos a tomar más que nada la parte del front-end, como que acá lo que estamos haciendo es, va a ser necesario a nuestro código, por más que sea de front-end, indicarle algunas cosas relativas al back-end. Si Correcto. bien nosotros no vamos a ir más allá de esto. Esto es lo que necesitamos nosotros para que nuestro formulario funcione en un espacio de pruebas, ¿no? Como estamos haciendo en esto, en el curso, ¿no? Estamos en un lugar de ensayo, digamos. Acá esta línea va a ser necesaria para que esto nos funcione a efectos de prueba, pero no vamos a ir más allá de esto, ¿verdad? No, normalmente lo que sucede es que, por ejemplo, si estamos trabajando con un gestor de contenido, esto se nos va a dar, se nos va a decir, este es el archivo que va a gestionar el contenido. Entonces yo desde el frontend lo que tengo que hacer es ponerle el nombre del archivo para que esto correctamente funcione. No tengo que desarrollarlo, por ejemplo, ponerles un ejemplo. Pero sí tiene que aparecer, o sea, no nos vamos a quedar en esto. Tiene necesariamente que aparecer dentro de lo que es form este atributo action y entre las comillitas tengo que poner el nombre del script que va a gestionar la información del formulario. Por lo general, en nuestros ejercicios nosotros les vamos a decir qué es lo que queremos que hagan con esta información. Así que no se preocupen. Está bueno que sepan que tiene que estar y para que funcione. Siguiente diapositiva. El otro de los atributos que vamos a necesitar cargar es el atributo target. Entonces, en el ejemplo que aparece en pantalla, aparece nuestra etiqueta formulario, aparece ya nuestro atributo action con el valor del atributo, como dijimos en la diapositiva pasada, pero además le agregamos un target que es target blank. Vamos a hacer un comentario que está bueno, que creo que no hicimos cuando hablamos de enlaces, pero que también se puede utilizar para la etiqueta de enlaces este atributo que se llama target. Básicamente lo que hace target es que de alguna forma el resultado de esta acción que va a hacer el usuario va a funcionar en una pestaña nueva del navegador. ¿tá? Voy a leer la diapositiva para que se entienda un poquito mejor. Dice, si no se agrega este atributo, si yo no agrego el atributo target, por defecto lo que va a pasar es que el resultado se va a mostrar en la misma página donde el usuario está navegando. Self vendría a ser el valor por defecto, si no pongo nada. Ahora, si yo quiero, de alguna forma, que cuando el usuario complete el formulario y dé el botoncito de enviar, salte una nueva página que le diga, que, por ejemplo, que completó con éxito o que lo envíe hacia algún lugar, entonces yo tengo que agregar el atributo target. Simplemente como está escrito por acá. Target es igual, abro comillitas, pongo guión bajo, blank. O sea, una página que va a estar en blanco nueva, que va a reflejar cierta información como resultado de esta acción que hizo el usuario. Lo traigo a acotación también de la etiqueta de enlaces, porque cuando nosotros estamos navegando en un sitio web, esto es algo que remarcamos bastante cuando estamos en los cursos presenciales. Cuando yo estoy navegando internamente en un sitio web, lo deseable es que nunca cambie la pestaña del navegador. Si yo cliqueo en Home, cliqueo en Contacto, cliqueo no sé, en Empresa, siempre voy a estar en la misma página del navegador. Pero si yo deseo que el usuario, por ejemplo, haga clic en un enlace y entre a una página externa al sitio web, como puede ser Facebook, LinkedIn, Instagram o cualquier otro recurso externo a mi sitio, entonces yo puedo también agregar este atributo target
en el enlace para que no se cierre mi página, para que no se eche al usuario, sino que se refleje esta información en una nueva pestaña del navegador. Lo mismo se utiliza muchas veces para formulario. No es obligatorio el uso de este atributo, pero está bueno que sepan que es una opción. ¿Estamos bien hasta acá? Alumno Marcos, alumno Martín. Excelente. Estoy ¿Alguna entendiendo acotación? todo. Estoy Porque entendiendo todo. no los Yo estoy también. viendo. ¿Está Vengo entendiendo bárbaro. todo? Genial, entonces. La verdad Bueno, que estoy entendiendo todo, está clarísimo. Después de siguiente años, entonces. al fin estoy entendiendo. Una cosa nomás. Sí. Después de años de pasó? trabajar en PAI, recién estoy Claro. entendiendo. Así que no se asusten si no lo entienden de primera. Igual no esperen todo lo que esperó Martínez. No. No, me parece pará. importante que tengan en Era un chiste, ¿no? Pará. Pará que la tengo aprobada, La tengo aprobada, Payo. Eso, bien, gracias. Es cierto. Muy Dábamos bien Flash, aprobada, además. pero- Muy bien pero- bueno, era otra época, pero dimos HTML también. Era otro el mundo. Sí. Era otro mundo. Hicimos un blog, me acuerdo. También. Hay muchas Yo hice historias otra de cosa. Pi. Otro día les cuento lo que hicimos. Hay muchas historias de Pi. Bueno, ¿qué va a ser? Nosotros soldamos en clase. Así que, También. literal, plaquetas. Como para no salir una nerd después. Bueno, vean, así es. Se han salvado de todo eso. No, quería, de lo anterior, en realidad solo quería decir que de alguna manera también lo dijiste, Jess, pero me parece que es muy importante que tengan en claro el target, porque después los vamos a pedir también, ¿no? El uso del target no es menor, el saber si la página debe abrirse en el mismo lugar o debe abrirse en otro lugar. Después, más adelante, va a ser un atributo que para nosotros va a ser importante, incluso en el proyecto final, así que nada, es simplemente eso, pero sí advertirles de que después lo vamos a usar convenientemente en el proyecto final. Y no solo para la etiqueta form, como les decíamos antes. El atributo target, ahí va. Esa es una buena aclaración. También sirve para la etiqueta de vínculo, la etiqueta A, ¿no? Básicamente se usa muchísimo ahí, ¿no? Así que es un gran atributo. Lo queremos. Es un gran atributo. Bueno, siguiente diapo. ¿Qué otro atributo tiene la etiqueta form? Bueno, el de método, básicamente. Ese es un atributo que le va a decir al servidor, recuerden, tenemos el atributo action, que es el que va a indicar quién gestiona la información, en este caso es un archivo de PHP que tiene un script que gestiona la información, pero a eso, para terminar de completarlo, le tenemos que agregar un atributo método, y ahí hay dos opciones, get o post. Digamos, vamos a leer la diapo para que esta parte quede clara, porque a veces genera dudas. Dice, el atributo método especifica el método HTTP. HTTP es un protocolo de Internet, get o post, o sea, están las dos opciones, para ser utilizado en la presentación de los datos de formulario. Es decir, ¿qué puede hacer el gestor con la información que yo le estoy enviando a través de este formulario? Opción 1, podría tomar estos datos y almacenarlos en una planilla cual Excel, por ejemplo, ¿no? Una planilla donde va quedando almacenada en columnas la información cual Excel, para que yo después pueda trabajar con esos datos. Otra opción, dice, si se usa POST, si los datos contienen información confidencial, podría ser POST, y también podría suceder que se enviara, y para eso hay más todavía que decir de formulario, pero les vamos a dejar un montón para que lean, podría suceder que esa información se enviara a una casilla de mail, por ejemplo, se almacenara en una casilla de mail. Entonces, cuando el usuario completa la información, se envía todo a una casilla de mail que le tengo que decir cuál es. De vuelta, no es para que profundicen demasiado en esto, pero sí para que sepan que existen estos dos métodos de alguna forma de presentar los datos del formulario. Ya sé que Marcos va a querer decir algo. No lo veo, pero debe estar por levantar la mano o algo así. Ahora le vamos a hacer la palabra para que lo diga. No es que tengamos que profundizar mucho, pero sí tenemos que saber que existen y que son dos formas diferentes de manejar esta información, que tenemos que decir cuál es la que queremos utilizar. Marcos, ¿vas a decir algo? Sí, lo que quería decir en clase siempre me agrega acá, por eso. Sí. No,
simplemente quería aclarar un poquito más la diferencia entre los métodos, entre un método y otro, para que quede un poco más accesible la idea, sin profundizar, porque tiene su profundidad todo este método. Pero el método GET básicamente es menos seguro, digamos, o no oculta información, porque envía esos datos a través de la URL, es decir, de la dirección web. Ustedes cuando generan algo con el método GET van a ver hacia dónde va en la barra de direcciones, ¿no? O sea que toda la información de dónde está el script que lo procesa y todo lo demás está a la vista. El método POST cambia eso, es decir, que el método POST lo que hace es ocultar esa información y la procesa sin mostrarla en la barra de direcciones, ¿no? Es como para cosas más confidenciales, digamos, que se utiliza principalmente. Quería solo hacer esa aclaración para que a grosso Sí, yo no lo modo, comenté. ahí está, para que a grosso modo se entienda cuál es la diferencia entre un método y otro también en eso de que uno no es tan seguro en cuanto al envío de datos y el otro no te muestra directamente nada, ¿no? Así que era por ahí. De vuelta, son todas cosas relacionadas a cómo el servidor maneja esta información, Exacto. cómo le devuelve al usuario. Por eso es como un tema que está en el medio, ¿no? Que necesariamente, aunque nosotros trabajemos siempre en frontend, necesitamos entender cómo funciona de fondo esto para hacerlo de forma correcta. En algún momento Siguiente, le digamos. aportaremos, no vamos a tener una clase sobre esto, porque es demasiado, no nos da el tiempo, pero sí les vamos a dejar información lo más sencilla posible para que puedan entender un poco, no ahora porque no los queremos entreverar, pero más al final para que tengan un poco la idea de cómo funciona una cosa con la otra, ¿no? Eso. Siguiente diapo. Hay algo que siento que falta, como para cerrar correctamente el form, porque todo esto que estamos hablando es solamente cosas, son atributos, son elementos que podemos agregar dentro de la etiqueta form, pero todavía no armamos la estructura visible del formulario de cara al usuario. O sea, recién estamos trabajando en qué queremos que suceda con la información de cara conectándola con el proceso que va a llevar adelante el servidor. Hay algo que me parece que está faltando en estas diapositivas, que normalmente lo mostramos en clase y que de vuelta se los vamos a dejar vinculado en el espacio de Eva, que es justamente cuando le tenemos que decir al formulario que quiero que envíe la información a través de esta casilla de mail, ¿tá? Se los digo por acá porque no está en el corpus, digamos, de las diapositivas, pero sí va a estar en la información extra que les dejamos y seguramente en el ejercicio les vamos a ampliar un poquito más por ahí, porque suele suceder que necesitamos que esa información se envíe a una casilla de mail y le tenemos que decir nosotros cuál es esa casilla de mail. Bueno, muy bien, si se entendió hasta ahora cómo funciona de forma por lo menos elemental la etiqueta form, ahora sí vamos a trabajar en lo que el usuario va a ver, está más entretenida, menos técnica si se quiere, que es si es un campo, si es un radiobotón, si es una casilla para que el usuario haga un clic y seleccione, tengo que también cargar el botoncito de enviar o el de adjuntar, por ejemplo. ¿Cómo genero toda esa, digamos, todos esos campos? Lo voy a generar a través de la etiqueta input. ¿Va? La etiqueta input es una etiqueta súper versátil, es una etiqueta que se va a transformar en muchas cosas diferentes dependiendo del valor del atributo type. Como dice por ahí en pantalla, la etiqueta es input, necesariamente tengo que agregarle el atributo type y entre comillas le puedo poner alguna de todas estas opciones. Un inciso por acá. Martín, vamos a ir a lo que dejamos vinculado. Si ustedes después en sus casas cliquean dentro de la palabra input en la diapositiva, nosotros ya les dejamos vinculado para que ustedes vean que hay un montón de valores posibles para el atributo type, muchísimos más de los que vamos a explicar ahora. Vamos a mostrarles esa primera parte, Martín. Bueno, cuando ustedes cliquen en ese espacio de input, los va a llevar a esta página de la W3 School, que es la página que nosotros siempre les recomendamos para profundizar en todos los temas que vamos a ir viendo. Y si se fijan, por acá aparece un desglose bastante exhaustivo de todos los posibles valores de ese atributo type. Ahí Martín los está mostrando en pantalla.
que aparece por ahí HTML input type y aparecen un montón de opciones. O sea, lo que va a ir variando es la palabrita que yo coloco dentro de las comillas. Por ejemplo, botón, por ejemplo, checkbox, color, date, no sé, file, inclusive radio, reset. O sea, hay un montón de opciones, todas estas que tenemos por acá en pantalla. Se las queremos dejar visibles porque puede ser que en algún momento las necesiten, aunque nosotros no las vamos a ver todas. Les vamos a mostrar las esenciales. El tema es muy sencillo, porque cuando aprendan a usar algunas de ellas, van a ver que el resto van a ser fácilmente asimilables. O sea, se pueden utilizar bastante simple. Vamos a volver a la diapositiva. Perdón, quería aclarar nada más que dentro de la W3 School pueden probar cada uno de estos elementos si no han entrado todavía y ver cómo funcionan. Ahí donde dice try it yourself, ¿ah? Que nosotros en clase le decimos pruébalo tú mismo. El try it yourself nos muestra un trozo de código y si hacemos clic en el botón vamos a poder ver de qué manera y cómo funciona ese vínculo. Es decir, cómo funciona ese trozo de código en el contexto adecuado, es decir, en un HTML con todo lo necesario para poderlo hacer funcionar. ¿Ah? Eso sería lo que quería agregar. O sea que cada vez que ustedes vayan a la W3 School a corroborar, ver o entender algo un poco más, se fijan en el ejemplo, hacen clic en el botón Try It Yourself y lo van a ver en el editor entonces de qué manera funciona y le van a poder hacer cambios y cosas como para probarlo, experimentarlo antes de usarlo. Excelente. Eso lo vemos ahora en breve porque ya viene esa parte, así que no gastemos tiempo ahora. Perfecto. Bueno, una vez que vimos un poquito que el posible valor del atributo type para la etiqueta input tiene un montón de posibilidades, vamos a hacer mención a esas que nosotros consideramos esenciales para que empecemos a entender cómo funciona esta etiqueta, que de vuelta es súper versátil y se va a transformar en lo que nosotros necesitemos que se transforme. Vamos a ir con la primera de las opciones que aparece por ahí, que dice tipo text, o sea, lo que va entre comillitas sería text. Dice la diapo, es una caja de texto que permite ingresar una línea de texto. Vamos a ir al ejemplo, de vuelta, les dejamos sobre la palabra text, si ustedes hacen un clic, se les va a abrir la pantalla que Martín va a mostrar ahora, que ya es un ejemplo que armamos para que vieran en profundidad cómo funciona. Perfecto. Vamos a ir a analizar un poquito lo que es el formulario. Decimos, el tipo de entrada text define un campo de entrada de texto de una línea, y el ejemplo es el que aparece en pantalla. Entonces, yo tengo primero la etiqueta for, que utiliza el atributo action con un valor de atributo que es ese archivo, justamente PHP, que va a gestionar la información, y debajo tenemos label, que es una etiqueta que va a explicar Martín un par de diapositivas más adelante, para que aparezca digamos, el título de ese campo que es nombre. En la derecha se ve clarito que dice nombre, 2 puntos, y luego aparece nuestra etiqueta input, que es la que nos permite, a través del tipo texto, nos va a permitir generar esa línea que el usuario puede completar. Vamos a probarlo en vivo para que ustedes lo vean mejor. Martín, chequealo por ahí. Si vas a la derecha, en el campo, puedes escribir tu nombre. Ahí está. O sea, es un campo que le permite al usuario escribir su nombre. Esto es una buena forma de probar si las etiquetas que estamos, como decía Marcos, ¿no? Es una buena forma de ir probando si las etiquetas están funcionando correctamente. De la misma forma que lo utilizamos para nombre, lo utilizamos para poner el apellido. Por ejemplo, él es Martín de Pai. Qué buen apellido, Martín. Pai. Me convertí. Que no es lo mismo que el Pai Martín, ¿no? Ojo, no es lo mismo, no es lo mismo. No confundamos. Bueno, ¿cómo es la nomenclatura de esta etiqueta? Bueno, empezamos con input, tipo, texto. Y luego van a ver que aparecen algunos valores más que necesitamos cargar, algunos atributos con algunos valorcitos más que necesitamos cargar. Yo les diría que de todo lo que aparece en este ejemplo, lo que es esencial agregar es el atributo, también el atributo name. Name, que es el último que aparece ahí en pantalla, que dice es igual y entre comillas dice fname. Bueno, este es el ejemplo un poco que utiliza la W3C, pero necesitamos explicarles qué es esto del name.
¿Se acuerdan que les dije que muchas veces lo que necesitamos que se haga con la información es que vaya a parar a un archivo, por ejemplo, cual Excel, donde la información se ordene en columnas? Bueno, este atributo que está ahí, que dice name, es el que le va a decir de alguna forma al gestor que este campo de información se almacene en la columna cuyo nombre es name. ¿Se entiende por ahí? Que no sé si queda lo suficientemente claro. Me encantaría ver su cara en estos momentos. Perfecto, entiendo perfecto. Creo que lo que viene bien también aclarar te hago el es, por feedback ejemplo, es que acá creo que esta F está como diciendo first name, ¿no? Como en inglés, primer nombre. Y después la L es como de last name. ¿Qué significa esto? Cuando este formulario se envíe en nuestro Excel, que por ahora es imaginario, vamos a tener una columna, digamos, cada name de estos va a generar una columna, ¿no? En vertical. Y después, en horizontal, esta entrada, bueno, va a llegar que en la columna fname va a decir Martín, y en la siguiente columna, que va a ser lname, va a decir Pi. Entonces así se van a ir acumulando el resto. Esa es la base de la base de datos. Esto podría ser name, lo más básico de una base de datos. Lo que pasa en una base de datos es más o menos lo que han explicado Martín y Jessica. Es una especie, vamos a ponerle de Excel, porque también funciona en columnas y en filas, ¿no? Y se van almacenando esos datos que después se recuperan, yo qué sé, de un usuario registrado, lo que sea. La base de datos va, el archivo, el script va, busca la base de datos, y bueno, busca nombre, apellido, los datos que sean, y los devuelve en un formato HTML. Devuelve esos datos en un formato HTML. ¿Por qué cambié todo esto? ¿Fue para entreverar? No. Lo que quiero transmitir acá es que en algunos de estos textos azules vamos a tener que poner cosas que ya que nos las dice, digamos, que ya están definidas, porque si acá pongo nombre no voy a estar generando nada, pero que hay otros como estas columnas name, etcétera, en las que yo decido qué información va y no estoy como delimitado por el HTML a poner algo específico. ¿Ibas a decir algo en particular de eso, Jess? ¿Me pareció? Sí, iba a decir, sí, justamente eso que estás diciendo vos. Que el atributo type es el que nosotros tenemos que respetar lo que ya está marcado por las normas y los protocolos de Internet. O sea, nosotros, el atributo type no podemos ponerle lo que nosotros quieramos, tenemos que respetar lo que ya existe, ¿está? Que son estos que les estamos dando nosotros, más todos los otros que aparecen en la página que les dejamos vinculados, porque eso define el tipo de campo de formulario. Pero después de eso, las ID y los valores de atributo name, nosotros los podemos customizar, como explicó perfectamente Martín. Entonces no tenemos que ponerle necesariamente un valor por defecto. En este caso, en el Try It Yourself de la W3 School, nos aparecía esa información, pero nosotros, si no nos gusta que aparezca en inglés, lo podemos cambiar y lo podemos poner nosotros en español. Lo importante es que ese es el nombre que va a tener la columna de la información en la base de datos, ¿tá? Eso es esencial. Si esto se entendió, vamos a pasar a ver otro ejemplo, que ahí va a empezar, yo creo, a decantar un poquito cómo va mutando esta etiqueta input y se va transformando en lo que nosotros necesitamos que aparezca. En la diapositiva, el siguiente ejemplo es el checkbox, que es una casilla de selección múltiple. A veces lo que nosotros necesitamos que el usuario haga es escriba su nombre, pero a veces, además de escribir su nombre, aparece una casilla donde le tenemos que decir al usuario que seleccione alguna de estas cosas que aparecen a continuación. Vamos a ver el ejemplo, también lo dejamos vinculado en la palabrita checkbox. Bien, en el ejemplo que estaba mostrando Martín entonces en pantalla, les damos 3 opciones al usuario. Le decimos bombón, helado, torta de chocolate, yo quiero todo. ¿Al usuario le decimos eso? Sí, bombón. Quiero todo helado. Quiero. Enviar. Enviar, tráeme probar todo. un poquito de cada cosa. Ah, bien. Un poquito de cada cosa. Martín, ¿vos querés todo? ¿Querés algo especial? Yo vos no quiero porque ya estoy medio lleno. Ah, bueno. Te vas a quedar con el helado de torta de chocolate. Para mí, con estos dos, me quedo con algo más light, ¿viste? Claro.
Bueno, eso es lo que nos permite la casilla checkbox. Nos genera un espacio de verificación que le permite al usuario marcar más de una casilla, marcar 2, 3, una sola, ninguna, también puede ser una opción. Y ahora vamos a ver en el HTML cómo generar este efecto. Para eso, si bichamos un poquito, dentro de lo que es la etiqueta form, aparece distintas etiquetas que nos permiten input del tipo checkbox, nos permite generar ese cuadradito que el usuario puede cliquear para marcar la opción. Entonces, tipo checkbox acompañado de vuelta de un name, que recuerden que va a referir al nombre que tiene la columna donde va a ir esa información, con un valor que en este caso va a ser bombón, que es la opción que le estamos dando al usuario. Ahora, si se fijan, y esto está bueno aclararlo, no alcanza con la casilla de verificación para que al usuario le aparezca la palabra bombón. Vamos a hacer una pruebita. Vamos a borrar, ahora Martín va a borrar el label. Dale cortar ahí, borrate toda la etiqueta. Ahí está, y vamos a darle correr de vuelta. ¿Qué pasó con Si el se bombón? fijan, exacto, No. desaparece la palabra bombón. ¿Pero cómo? Si yo estoy cargando el input. Bueno, porque el input lo que hace es generarme el cuadradito. Pero el valor, si se fijan, dice tipo, checkbox, name, opción 1, que es el nombre de la columna, valor, bombón, eso va a aparecer en el servidor, en la base de datos, pero no es visible para el usuario. Por eso yo tengo que acompañarlo con etiquetas, como por ejemplo label, que después Martín va a profundizar un poquito en eso, que le digan al usuario de qué va esa opción. Entonces ahora volvemos hacia atrás. Ahí está. Vuelve a aparecer la opción bombón, pero yo necesito acompañar este tipo de etiquetas, las necesito acompañar con etiquetas secundarias para que el usuario tenga la visión completa. Pero ¿Vamos si bien hasta yo, acá? ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Profesora? Marcos. Si Marcos. yo, si yo, por ejemplo, no le pongo el nombre, ¿no? Pero igual queda la casilla, el dato va igual. El dato va igual. Lo que pasa es que el Ah, usuario no va a tener ni idea. Es como de lo que. firmar. Entonces yo podría decir que esto es parte de la interfaz de usuario, de lo que hablábamos al Exacto. principio. Es decir, poner ese texto indicando qué tipo de datos estoy ingresando ahí, es la forma en la que yo le estoy diciendo al usuario qué es lo que está enviando. Pero en realidad es independiente del dato. Si yo hago clic ahí en bombón sin saber que estoy cliqueando bombón, los bombones me van a llegar de sorpresa, digamos. Te van a llegar sorpresas. ¿Y esto de dónde Y salió? Y esto, porque yo yo no marqué lo, en blanco. yo no lo Ojo, pedí. Yo no yo lo no lo pedí. pedí. Ahí Pero está en la realidad experiencia sí. de usuario. Me parece que en esto tan sencillo, en este elemento tan sencillo, es importante remarcar en este punto justo este concepto, ¿no? De que este tipo de detalles, o sea, que la información sea clara, es importante para el usuario, no para el sistema. El sistema igualmente lleva y trae los datos, ¿no? Pero el usuario es quien tiene que saber lo que está haciendo. Bueno, nada, quería contar eso en ese momento porque me parece que es importante para incluso engancharlo con lo primero que hablamos al comienzo de la clase. Claro, es que sí, este es un tema súper al borde entre el frontend y el backend. Entonces, acá el diseñador tiene que poder entender bien cómo funciona el etiquetado para que el servidor responda correctamente, pero también qué mostrar y qué agregar para que el usuario entienda cómo llenar este campo que es el formulario. En el ejemplo que vamos a ver ahora, que es el ejemplo de radio, nos va a marcar opciones, que como dice la diapositiva, para la selección de una de las muchas opciones, solo una, a diferencia de la anterior. Es decir, que son opciones excluyentes, no voy a poder marcar más de una. Vamos a ver el ejemplo. Y en este caso dice, el tipo de entrada radio define un botón radial que permite la selección de un solo elemento. Por ejemplo, mujer, hombre, otro. Entonces el usuario puede marcar uno. Cuando va a marcar el segundo, se descliquea el anterior. Esa es la diferencia súper importante con el tipo que vimos antes. ¿Cómo se escribe esto en el HTML? Bueno, agregamos input, del lado izquierdo, Martín va a señalar ahí, input, del tipo radio. De vuelta aparece el atributo ID, pero no se preocupen, eso en realidad no es obligatorio, es una opción que se puede agregar después para mezclar con el CSS. Lo que sí tiene que estar de forma obligatoria es
tipo radio, name, que en este caso es género, de vuelta, el nombre de la columna donde se va a almacenar esta información, y el valor, que es mujer. Al igual que en el caso anterior, esta información es para el servidor, no es para el usuario, o sea, el usuario no lo va a ver. Entonces tengo que acompañarlo de una etiqueta secundaria o auxiliar que le diga al usuario cuál es esta opción. Si Martín la borra, vamos a verlo igual que en el caso anterior, y si corremos de vuelta, ven que queda en blanco. Sí, aunque el input dice valor mujer, al yo sacarle la etiqueta secundaria, desaparece lo que se hacía visible para el usuario. Vamos a volver a colocarlo. O sea, la opción sigue estando, pero el usuario no sabe cuál es esa opción. Una cosa que siempre pasa en clase, que siempre trae algún problemita, y que vamos a explicarlo acá para que ya de pique no les suceda, es que si yo hago mal el radiobotón, es decir, si yo no cargo los atributos correctos, me va a pasar que sí me va a dejar marcar más de uno a la vez. Y eso es porque no lo tengo bien estructurado, es decir, porque no tengo bien la parte de lo que es el nombre, exacto, que es lo que está marcando Martín en este momento. Es un error frecuente, ¿tá? Si ustedes hacen el radiobotón, pero el name no le ponen el mismo name para todas las opciones, entonces va a considerar que son cosas diferentes y sí les va a dejar marcar. Si se fijan acá, las tres opciones, sí. Práctico, es decir, ¿no? Los plurales a veces nos pasa, ¿no? Decimos, tenemos la carpeta de imagen o de imágenes, el archivo de no sé qué, ¿no? Entonces, le ponemos géneros, ¿no? Como, a ver, un error re común, lo corremos y ¿qué pasa? Bueno, podemos seleccionar mujer y también podemos seleccionar hombre, pero no de este mismo, digamos. Lo que va a marcar la exclusión, exactamente, va a ser que pertenezcan al mismo name. Por eso es importante, como decía Jessica recién, que sean el mismo, porque es lo que va a marcar que son un solo grupo y no más de uno. Exacto. O sea, no alcanza con cargarle el valor, sino que además el name, de vuelta, siempre tenemos que controlar que vayan a la misma columna de información. Entonces ahora lo vamos a cambiar, le vamos a poner, vieron ahí en el ejemplo que muestra Martín, al cambiarle el nombre de todos, o sea, el name está mal escrito en 2 casos de 3, entonces se los considera todas informaciones diferentes. ¿Ah? Si le ponemos a todas el mismo nombre, ahora sí vuelve a ser una sola columna de información y por lo tanto se transforma en información excluyente. De nuevo, este campo, digamos, el name, no es algo que esté delimitado por el HTML, es algo que yo escribo, es para uso interno, digamos, entonces mientras sean iguales, está todo bien. Y es más más útil, lo más útil en estos casos en realidad es usar palabras que estén en español, que nosotros reconozcamos, para no equivocarnos, digamos, con las cosas que ya vienen y que son como propias del HTML, y no, bueno, eso, no confundir cuáles son los campos que yo puedo llenar con los que estoy como delimitado a hacerlos de una sola forma. Exactamente. Vamos a ver el último ejemplo que les queremos mostrar dentro de lo que son las opciones, digamos, imprescindibles, que es el botón, finalmente, el botón de enviar, ¿no? Que de alguna forma es lo que le termina de dar sentido a un formulario. Sí, exacto. O sea, no hay... ya desesperado por los bombones. No hay formulario que pueda ser ejecutado sin un botón de enviar. ¿tá? ¿Cómo hacemos ese botón de enviar? Hay varias formas. Acá vamos a mostrar una de vuelta. Les dejamos el resto de la información para que profundicen un poco más. Y como ven en la diapositiva, hay otras opciones, como por ejemplo generar un botón de reset, generar un botón de file, pero básicamente se hacen todas iguales, solo que le vamos a cambiar este valor del atributo type. Vamos a ver el ejemplo de submit, que es el último ejemplo que tenemos para mostrar, que como dice por ahí, es un botón que le dice al navegador que realice la acción justamente que refiere a enviar la información a través del formulario. Vamos a ver el ejemplo.
En este caso dice, la entrada del tipo submit define un botón para enviar los datos del formulario a un controlador, que en este caso es nuestro archivo de PHP. Entonces, input tipo submit, lo ven ahí abajo, valor enviar. ¿Qué cosa curiosa tiene este valor? Que nosotros le podemos customizar el nombre, es decir, no podemos tocar el tipo submit, eso lo tenemos que respetar, pero sí podemos cambiarle el valor, le podemos poner enviar, le podemos poner va para ahí, mandalo, ahí va, lo que quieran. Eso es lo que va a haber, mandalo, va para ahí, viaja. Viaja está bueno también. Ese es el valor que en definitiva va a ver el usuario, pero lo que hace que esto funcione, que envíe la información, es justamente ese submit que vamos a colocar como valor de atributo. Va para ahí. Ah, muy bueno, ese botón. Hay libertad, digamos. Hay libertad. Mientras el usuario decodifique la información, comparte el mismo universo simbólico. Ese botón solo se podría usar en el entorno en que en el va para ahí se entiende, ¿no? Sí, exacto. Sí. Con esto creo que queda bastante claro cómo utilizar esta etiqueta, que de vuelta es una etiqueta súper extensa en cuanto a toda la cantidad de posibilidades que tiene, que es input, pero los invitamos a que busquen más información para customizar este elemento HTML que está buenísimo y al cual después le vamos a poder cargar un montón de opciones e inclusive a través de los IDE, que ahora no lo explicamos en profundidad, le vamos a poder dar diseño. Vamos a volver a la diapositiva. Cambiame el haciendo ese por haciendo, antes de irnos nada más. Haciendo. ¡Ah! Haciendo. Ahora sí. Estas son las cosas que no les pueden pasar, digamos. No. Quedó preciosa la página, ¿eh? Excelente. Sí. No sean como nosotros. No sean como nosotros. No somos ejemplo de nada. Ese debería ser el lema de PAI. Producción audiovisual interactiva. No sean como nosotros. No somos ejemplo de nada, me gustó más. No somos ejemplo de nada. Ahí va, producción audiovisual interactiva. No somos ejemplo de nada. Quiero remediar con eso. Es un lindo claim. Es un buen claim. Perfecto. Bueno, seguimos. Por ahí nos vamos a quedar con campos y botones. Está bueno, perdón, quiero hacer una mira, como siempre nos adelantamos a la presentación, ¿no? Esto sigue pasando en vivo. Sí, bueno, va a seguir pasando. No tenemos control. No, quería decir algo. Ahí en la W3 School hay otros tipos de input que ustedes pueden bichar, y está interesante ver cuáles son las formas en que funcionan, ¿no? Yo qué sé, está el range, por ejemplo, que es el slide, ¿no? El botoncito que se desplaza. Y hay como muchos más. Nada, experimentar con algún otro, más allá de lo que les acabamos de contar, para entender la lógica más que nada. La lógica del funcionamiento de los inputs, ¿no? Después todo funciona con la misma lógica. Pueden haber algunos pequeños cambios, digamos, o formas en las cuales los datos se envían y se reciben entre un elemento u otro, pero es importante que la lógica es más o menos siempre la misma, ¿tá? Bueno, quería contar eso. Como cierre, con esta diapositiva lo que estamos queriendo marcar es que si tuviéramos que definir una estructura morfológica básica y esencial para esta etiqueta input, diríamos que básicamente siempre va a estar input, vamos a poner el tipo, porque si no, no sabe en qué transformarse esta etiqueta, y normalmente, dependiendo un poco de la función que le queremos agregar, es necesario agregar name, es decir, el nombre de la columna, y valor, que es lo que el usuario va a ver, como ya vimos en los ejemplos anteriores, ¿no? Esto de alguna forma es un resumencito para que no se olviden que no es solamente poner input y tipo tal cosa, sino que dependiendo de lo que voy a hacer tengo que pensar si no le tengo que agregar un name, seguro, por ejemplo, que si es algo que se tiene que almacenar en la base de datos voy a tener que agregar un name, y un valor para que el usuario vea reflejado algún tipo de cuestión. Martín va a agregar alguna cosita en relación a etiquetas auxiliares. Exactamente, bueno, la primera... terminaba. Se pensaron... Esto en realidad no se van a ningún lado, se quedan en el mouse y abajo sale YouTube que te dice cuánto falta y cuánto va y cuánto falta, ¿no? O sea que está. Nosotros estamos
demasiado old school, ¿no? Como la clase esa gente está. Bueno, si quieren igual, hagan una pausa en el video, prepárense un cafecito, un mate, lo que sea, coman algo, sí. Hagan lo que tengan que hacer. Que no les baje el azúcar. Ahí está. Y vuelvan y... Lo que tengan que hacer. Sí. Bueno, Bien. eso puede... Queda a criterio del consumidor. Bueno, vamos arriba, Martín. Bueno, vamos ahí con que la etiqueta label ya la estuvimos viendo, si bien no nos focalizamos específicamente, ya la vimos, y es un texto que acompaña el campo input. ¿Qué pasa? La aclaración que vale la pena hacer en esto es, puedo poner, o sea, el resultado visual probablemente sea el mismo que poner P, que poner un párrafo. Pero es lo mismo a razón de todo esto que estuvimos hablando antes en el video sobre que esto es texto etiquetado y que es necesario etiquetar correctamente cada cosa y no subvertir ese orden. Bueno, acá lo importante para entender es que el label es la etiqueta específica para darle justamente eso, para etiquetar, para la forma visual de un campo de input. Entonces, existiendo una etiqueta específica para esto, no tiene sentido que use otra cosa que no lo sea. Incluso si quiero trabajar algo adentro, ¿no? Si quiero hacer una itálica o lo que sea, lo voy a poder hacer, pero no voy a estar necesitando usar un P para esto. Respecto a lo que estaba diciendo Martín, de esta etiqueta y de que no es necesario usar un párrafo, es como a este nivel. Ustedes, para que se entienda bien el concepto, puede pasar que se encuentren con otras prácticas y otros ejemplos en los cuales tal vez sí se puede llegar a usar algún tipo de H o de párrafo para encabezar un formulario, para ponerle... Esas técnicas son por diversas razones, que no vienen al caso. Me parece importante entenderlo desde el lugar que lo está planteando Martín ahora, para entender bien cuál es la diferencia entre un elemento y otro y qué relevancia sintáctica tienen en la página web finalmente. ¿Ok? O sea, nada más que quería agregar eso porque me parecía importante el hecho de que capaz que en una de esas se cruzan con algún código que dice otra cosa, pero que es porque es un tema en el nivel que estamos, ¿no? Y bueno, nada, apoyándolo el compañero Martín ahí. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Bueno, siguiendo en la presentación, las áreas de texto, text area, ¿no? Es como bien directo. Es parecido, tiene como la misma funcionalidad que text, pero va a ser capaz de comportarse diferente, digamos, ¿no? Si bien la cantidad de texto que... ¿Ustedes están al tanto si text nos limita en la cantidad de caracteres? No, si no lo definimos, no. Sí, lo tenemos que definir. Por defecto. Sí, Por por defecto son siempre, no me acuerdo. 20 caracteres, una cosa así. Ok, perfecto. En text area, la diferencia va a ser que voy a poder introducir más texto y además los invito y las invito a que lo prueben en algún documento que tengan, que es esta área que incluso a veces la podemos como cambiar de tamaño, etcétera, nos va a dar es el espacio para una respuesta larga y no una corta. Nombre, apellido sería, o email sería una respuesta corta. Text area es cuando abajo, no sé, dice, bueno, decinos tu nombre, no sé qué, y abajo dice cuál es tu mensaje, ¿no? O en qué te podemos ayudar. Bueno, ahí cuando vamos a escribir mucho es text area. La tercera de estas es la lista desplegable. Esto tiene como una estructura similar, si se fijan, como a las listas, ¿no? A la lista que usamos para hacer el menú. Bueno, lo mismo. Vamos a definir, vamos a abrir y cerrar select, y adentro cada una de las opciones, como si fueran los LI o los UL, vamos a tener las opciones. Los invito también a que lo prueben. Y si la cámara me acompaña, acá tenemos ya un poco... un ejemplo completo. Un gran formulario, ¿no? En el que, bueno, se ve reflejado todo esto. Arrancó con form, action, esto que ya lo definimos hoy, los labels, porque si existe una etiqueta específica para agregarle una etiqueta, ahí coinciden los nombres,
para nomenclar un campo, bueno, es necesario usarlo. Entonces ahí tenemos input, con nuestros valores. Ahí tenemos... Y bueno, y acá estamos viendo lo de la lista de opciones. En el que abrimos select, cerramos select, y adentro van todas las opciones que podamos querer. Y el que acabamos de ver, que es este, el text area, o bueno, alguien que sepa inglés capaz que lo puede decir mejor. Y bueno, define también un tamaño. Este es un tamaño fijo que por ahora nos puede servir. Aplica solo en HTML, digamos, mientras estemos exclusivamente en HTML, aplica de otra forma, capaz que no nos aporta tanto más adelante. Jessica, Marcos, ¿quieren...? Sí, No, en el ejemplo completo, si se fijan, la única etiqueta que es como autoejecutante de todas las que estamos viendo es la etiqueta input. Todas las demás etiquetas tienen apertura y cierre. Input no. Input es como imagen, que es un tipo de etiqueta autoejecutante. ¡Pum! Pone una imagen. En este caso, input, chan, genera un campo. Entonces, es la única que no lleva cierre, ¿tá? De todos los ejemplos. Como dice Martín, label para poner nombre, abro y cierro. Select, que aparece por ahí para generar la lista desplegable, abro y cierro, y dentro agrego opciones. ¿Tá? Esto se parece muchísimo al listado, a la UL y a los LI que vimos en clases anteriores, pero es específico para un formulario. yo Textaria también, abre y quería, cierra, pero input perdón, no. no. Sí, está bien. Compañero Marcos. Perdón, no, pensé que medio se cortó, pensé que habías terminado. Quería acotar que tienen una serie de valores, ¿no? Cada uno de ellas, de esas etiquetas, tanto select como text area, que son los valores que le dan sentido, que lo limitan, digamos, ¿no? Que eso es importante. Por ejemplo, cuando dice size es igual 4 en la etiqueta select, y múltiple está indicando cuántos valores, cuántos ítems hay que tener en cuenta, ¿no? En esa lista. Y en el text area, también como decía Martín, tanto en las filas como en las columnas limita la cantidad de texto, que eso es importante. En el mail, por ejemplo, no tengo cantidad de texto limitada, pero en Twitter sí. O en otras redes sociales capaz que tengo. Entonces, esa limitación hace a que justamente la información que necesito de ahí no puede exceder los 200 caracteres, por decirlo, ¿tá? Pero nada, quería agregar eso un poco. Igual digo, es como para probarlo, ¿no? Esas cosas hay que probarlas, hay que hacer eso, cambiar los valores y probar, y que cada uno de ustedes, digo, pueda experimentarlo, es la forma de entenderlo finalmente. Yo creo que de todos los temas que hemos dado hasta ahora, este puede ser el más difícil hasta el momento, no tanto porque sea complicado entender el valor de estas etiquetas, sino porque es extenso, es decir, porque hay muchísimas opciones, hay etiquetas que cierran, etiquetas que no. Entonces acá lo que les pedimos es que presten mucha atención a la etiqueta que ustedes quieren poner y que vayan a la W3C, al material que les dejamos, después que vean este video, y chequen bien justamente qué opciones me da, que experimenten un poquito, y de esa forma lo van a ir integrando perfecto. Hay un valor que aparece por acá en este ejemplo que tenemos completo en pantalla, dentro de lo que es el input del tipo radio, que en este caso utilizamos género como valor de columna, y posibles valores pusimos masculino, femenino. Si se fijan, hay un atributo que aparece por ahí que dice checked, ¿no? Que es lo que, porque está puesto en femenino, y si se fijan, a la derecha se refleja con que ya aparece el puntito marcado ahí. Eso no lo comenté antes porque no es algo obligatorio. Seguramente se preguntarán eso, si tengo que ponerlo o no tengo que ponerlo. No, es un agregado, como tantos otros que les van a aparecer para estas etiquetas, que lo que hace es que deja marcado por valor un valor por defecto para el usuario.
saco, no va a aparecer nada, es decir, la casilla no va a quedar marcadita y el usuario capaz que es más libre de hacer su elección. Cuando yo agrego este checked, de alguna forma le estoy dando digamos, como una opción más preferida, si se quiere, al que está del otro lado. O le estoy dando una pista de qué es lo que tiene que hacer. No es un atributo obligatorio como para agregar. Creo que más o menos por ahí están bastante ejemplificadas todos los ejemplos, ¿no? Bastante bien. Sí, sobre el entendido ese de que es un tema extenso y que en realidad capaz que tiene como el valor que tiene también es que, así como hablamos de interfaces en general, esto también, el formulario en sí, creo que condensa como muchas de las cuestiones de la interfase en el sentido en el que hay interactividad, en el que tiene que estar diseñada y en el que a la vez mucha de esta información que no es visible, pero que igual necesitamos incluir, también está haciendo interfase entre el backend y el frontend, ¿no? Es como que está conectando esos dos mundos que nosotros decimos que nos vamos a quedar más con el front, pero entendiendo que el formulario es una cuestión que interfacea, que comunica esas dos partes, no podemos aislarlo, no podemos pensarlo solo desde el frontend, porque bueno, hay un montón, ya vemos que hay un montón de requerimientos y de cosas que la forma fácil de explicarlo es que no se ven, ¿no? En el diseño desde fuera, como usuario, no voy a estar al tanto de todos estos name, value, y que los name en el radio tienen que ser iguales porque si no se dan conflictos. Entonces, bueno, esto es como una demostración de que no se pueden separar, no se pueden aislar, y que, bueno, nada, me gustó como la metáfora esa de que es una interfase al final entre todas las partes de esto. Claro, el sistema tiene que ser tan elocuente para el usuario como para el propio sistema, ¿no? Hay que evaluar esos dos mundos, o esas dos categorías o facetas de esto, ¿no? Eso. Creo que... Excelente. Yo creo que con esto podemos pasar a la diapo siguiente. Allá nos vamos. Ya termina, estamos ahí. Para darles así como un agregado muy cortito, existen más. Hay más etiquetas. Rápidamente. Rápidamente. Las vemos ahí. Filete contenedor, creo que es bastante autoexplicativa. Ahora la vemos graficada. Se utiliza para agrupar visualmente. Esto es visual, ¿no? No es tanto de esta comunicación con los servidores. Datos relacionados en el formulario. Es un recurso visual, es un recurso más. Y después esta legend. Título superior del filete define un título para el agrupamiento. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se ve? ¡Qué corno! ¿Cómo esto llega a ser? Bueno, la respuesta está acá. Mirá lo que ¿Okay? era. Lo he si visto se fijan, 1.000.000 de veces lo he visto esto. Y no sabías cómo mirá se lo hacía. que era, no te puedo creerlo. Se ve que faltaste vos a esta clase el año pasado. No vino Marcos a esta clase. Bueno, el mundo conocido, ahora H2IP, ¿no? Es lo primero, y lo remarco porque, bueno, acá sí empieza. Está el formulario, ¿no? O sea, se abre el formulario primero. Esto, información personal y el fieldset y todo eso, está dentro del formulario, no afuera, ¿no? Esto es también, lo que está dentro del formulario, lo que está afuera no se sabe qué es, pero por lo pronto no es formulario. Al formulario. Entonces, lo que es del formulario. Claro. Esa podría ser otra. Tendríamos está grabado en piedra eso. Y quedó congelado así. Claro. Bueno, fieldset lo que está definiendo es el filete hermoso este. Y después en legend, que no es label, ¿no? Legend y label no son lo mismo, porque este va a estar relacionado a un input, y vean cómo maravillosamente en una demostración de destreza gráfica, etc., el HTML por defecto nos pone ahí información personal y el cosito, el filetito, o sea que nada, yo creo que queda demostrado que... Es puramente, como dijiste muy bien vos, un agregado estético. Al servidor esto
pling. Claro. O sea, es Ahí si quiero... vinculando un poco la estética, perdón, pero como con, de repente me sirve, es un recurso que me aporta a decir, no sé, bueno, capaz que acá va a ser información personal, en el siguiente voy a tener otro parecido de estos también encerrado en un field set que va a decir información laboral o información, no sé, háblame de tu familia, o háblame de vos, o háblame... Entonces, bueno, ahí tenemos como otra forma de etiquetar y de representar que son campos diferentes. Está más como en el diseño de la información, sí visual, y no tanto bueno, en los datos más duros que me van a llegar a través de todo eso. Eso El es de yin cara al usuario. Es el yin y el yang del backend y el frontend. Aquí buscando los equilibrios. Sí. Mm. No hay backend Bueno. sin frontend y frontend sin backend, ¿no? Es una ayuda, puede ser digamos, etiquetas que ayuden al usuario a separar visualmente cierto tipo de información. Martín lo explicó perfecto, Pero, y todo esto tiene que estar dentro de Form. Eso es incluso importante. después vamos a poder afectar esto visualmente. Digamos, esto es como la estructura Afectar de básica, forma ¿no? negativa. ¿Eh? Afectar es como, me suena como No, negativo. lo estoy diciendo bien, lo estoy diciendo en la mejor. Ok. Afectar en el mejor de sus sentidos Bien. a esta estructura predeterminada del navegador. No son etiquetas obligatorias para el funcionamiento de un formulario. Es decir, si yo no quiero poner field set o legend, ok, no lo pongo y está todo bien. ¿Sabes qué? No lo No pongas. lo pongo. Si no lo querés poner, No lo querés pongas. poner, No lo no lo hagas. pongas. Está listo. No pasa nada. Ahora, No vamos a seguir lo discutiendo que por esto. no me puede faltar form, no me puede faltar label y input, o sea, esas sí que son etiquetas imprescindibles, y si quiero generar un campo extenso, no puede faltar text area, por ejemplo. Esas son las que no pueden faltar. Capaz que una de estas aclaraciones que a veces se dan, ¿no? ¿no? Por ejemplo, yo pongo todo, ¿no? Acá pongo legend, label, input, todo, ¿no? Pongo todo esto, pero no pongo form y aplico esta de que igual se ve, ¿no? No puse form, pero igual se ve. Bueno, ¿Cómo? se ve. Pero entonces funciona. ¿Y todo esto para qué se lo vamos a Entonces me comieron la cabeza con que tenía que poner form sí o hicieron sí. un y no video lo de puse. 2 horas para decirme que no importa. O sea, Y yo vengo acá, lo borro, igual funciona. Bueno, ok, sí. Es muy relativo el igual funciona. Igual se refleja, tiene una contraparte visual, una evolución visual en el navegador, pero de nuevo, no estamos haciendo nada. Si no lo delimitamos como un formulario, no estamos haciendo nada. Todo lo que esté suelto ahí en el HTML está mal, básicamente. Y no lo digo yo, lo dice Internet La Gold. W3C. Sí, claro. Mira, esto es como, son esas El personas mundo que está hablando de esto, no se habla de otra cosa en el mundo en este momento que de este tema en particular, además del coronavirus, de esto. Ah, bueno, ok. Esto que dice Martín es como esas personas que se ven lindas por fuera, pero por dentro son feas personas. Es lo mismo. Los paralelismos son muy Por buenos. afuera se ve todo, vos decís, ok, no pasa nada. Bueno, nos ha pasado con algunos proyectos que de repente los abrimos en el navegador y decís, pero no está muy bueno. Después vas al código y decís, tiene todo. Y también pasa lo otro, ¿no? De que abrir que visualmente decís, che, qué bueno, a ver, vamos a ver el código, y después el código es... Y es una imagen estática. Farsa. Es una farsa el código en el que con las razón cosas no flotan podía escribir por ahí. en el campo. Claro. Sí, Ríanse, pero esas cosas han pasado. O sea, ya sabemos qué pasa. Una vez, ahora se arregló, pero hace pila de tiempo, encontramos la página de una intendencia que vos entrabas y te decía menú, bienvenidos, no sé qué, no sé cuánto, ibas a hacer clic y era un JPG. Por eso lo digo. Era como, después lo arreglaron, una lástima, pero estaba muy bueno. Le dabas clic derecho y te decía abrir imagen en pestaña nueva. Claro, decía, mira, me puedo bajar el formulario y llenarlo cuando quiera. Lo imprimís y lo escribís a mano. Lo abrís en Photoshop, o ahí está, o lo imprimís y lo escribís a mano. Ok. Eso es bueno, vamos a la siguiente diapositiva, que yo no sé, creo que nosotros nos estamos divirtiendo, pero no tenemos forma de saber que la gente... Del otro lado nos están odiando. Que no nos pusieron
en por 2 de velocidad, como Pásennos dale. algún mensaje. Tendríamos que tiro esta idea para que quede grabada. Podríamos hacer Sí. un foro de feedback con respecto a los videos, no al Sí. contenido. Foro Catarsis. Y a ver qué pasa. Foro Catarsis, Foro me gusta. Catarsis, me encantó. Foro Abrámoslo, Catarsis, bueno. abrámoslo. Se Lo hizo en vamos esta a clase. abrir. Foro Catarsis se abre en breve. Atención, tenemos una novedad para Pi. En breve se abre Foro Catarsis. Y podemos aplicar algo que siempre vi y que nunca pude usar, y está el link en la descripción del video. Link en la cajita de información. Claro. Link en la cajita de información. Buscando Ok, bueno. Seguimos dando grandes pasos en esto de ser youtubers, pero bueno. Sí, sí. Bueno, vamos arriba con la próxima cosa de esta. Por suerte, para el beneplácito de quienes nos están mirando, la clase se acaba por acá. Oh, Pasen la velocidad a normal de nuevo, porque si no esto va a pasar muy rápido. Se van a perder. Por fin. Bueno, ¿qué significa todo esto? Práctica y un enlace. Bueno, lo que significa es que queremos que entren aquí. Uy, no. Cancelar. Yo ya la tenía, lo traje pronto de casa. ¿Qué es Martín. Esto? Cuando pinchen ese enlace, les va a mandar acá. Esto en realidad es muy educativo, muy fácil. Acá, si se fijan, tienen un montón de otros A los que ejercicios. tengan problemas con inglés, se traduce arriba. Sí, hay un lugar en el que nos dice para traducir. Yo no lo voy a hacer en cámara. Porque no, pero búsquenlo porque está. Sí. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nos va a dar ejercicios. Acá lo que nos dice es, en el formulario más abajo, agregue un campo, un input field type button, con el valor OK. Yo creo que no hay que hacerlo ahora porque... No. Ya lo saben. Ya lo dijimos durante estas 4 o 5 horas que acabamos de hablar. Sí, en esta masterclass que hicimos. Acá tenemos para enviar la respuesta, submit, si recuerdan, hay un botón de estos que se llama submit. Y acá pueden ver la respuesta. Les sugiero que no lo hagan hasta el final porque estarían haciéndose trampa solo a ustedes mismos, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a estar ahí para controlarlo. Ni queremos. No, bueno, ni queremos. o no saben, porque capaz que sí, que los estamos controlando, no se sabe. Capaz no que saben. Nosotros no, pero W3C sabe lo que estás haciendo. Y nos dice, nos manda un mail. Si vos escribís acá ordinarieces, todo eso, se sabe. Y está bien, bueno. Hay que escribir ordinariez. No. Marco, cortá esa parte. Lo que queremos decirles con estos ejercicios, ustedes van a ver que son muchísimos. Nosotros dejamos vinculados específicamente los ejercicios de formulario, porque es lo que queremos que practiquen esta semana. Van a tener 4 de form, después viene form element, input element, ¿tá? Y hasta ahí se van a ir. Es decir, son 3 bloques de ejercicios específicos que refieren a temas de formulario. Una diferencia con el resto de las tareas y ejercicios que venimos haciendo hasta ahora es que esta semana, como este tema es largo, más que pedirles una tarea, que eso lo vamos a hacer efectivamente la siguiente clase, queremos primero que practiquen con todo esto y que cualquier duda que ustedes tengan ya lo pongan en el foro. No en el foro Catarsis, en el foro normal. No, el foro Catarsis es para hacer catarsis nomás, pero... El foro Catarsis es para otras cosas, ¿está? En el foro normal van a ir y van a decir si se trancaron en un ejercicio, si algo no les salió. Esto, digamos, son ejercicios autoejecutantes que ya si se trancan con algo pueden recurrir a ver la solución. ¿Cómo me tienta apretar acá? No lo hagan. La idea es que primero lo intenten. No lo hagas, Martín, no lo hagas. Contenete. Pero Hola, bueno, les vamos a pedir eso. Soy Martín y me gusta ver las respuestas antes de empezar el ejercicio. Bienvenido. Eso podés ponerlo en el foro Catarsis. ¿Está? Claro. En el foro Catarsis. Pero bueno, eso Cuéntenos es un poco sus experiencias con esto, a ver cuánto demoraron en apretarla, ¿no? Show answer y todo eso. Nosotros por lo general lo que hacemos luego de dar este tema en clase nos lleva 1 hora y media explicarlo, ¿está? Es largo, sí. Y acá nos llevo 4. Acá nos llevo 5. Ahí va. Pero y el resto, al final de la clase solemos hacer este ejercicio como forma de empezar a ejercitar para poner en práctica. Y después de esta semana es que vamos a lanzar como tal la tarea
y vamos a ir a trabajar con la página de contacto, ¿tá? Pero decirles qué es eso. La tarea de la semana es entender el tema y ejercitarse. Y con Con esto eso y un estamos bizcocho. llegando... Estoy Sí. ejercitando. Ah, muy bien, Marcos. Qué Hoy bueno. estoy... así. Bueno, chiques. Si eso se entendió, dejamos de compartir pantalla y capaz que ya Bueno. los vamos a despedir. Claro, Vamos yo tengo a miedo igual con nuestra esto del Zoom porque no, viste que no me acostumbro. Acá, dejar de compartir. visual, ahí está, de todos juntos. Bueno, muchas gracias por soportar todo este tiempo Bueno, muchas gracias, sean muy felices. Marcos y Martín. De video. Bueno, me quedó cortado ahora al final, me parece. Así Marcos, que bueno. se congeló. Sí, se congeló, pero ya volvimos. Bueno, es parte del asunto. Gracias y nos vemos. Estamos en contacto. Vamos a abrir el Foro Catarsis. Foro Catarsis. Chao. Los leemos. Chao.